nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos ahora en el apartado 2, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En este tercer apartado, dentro de toda esta explicación del credo, el catecismo va a desarrollar este tema en 5 números, ¿no? El tema que tiene como título Hijo único de Dios. Estaremos desarrollando esta catequesis el día de hoy y el día lunes sobre esta temática. ¿Qué supone decir que Jesús de Nazaret es Hijo único de Dios? Y ponemos el acento en esa palabra único, ¿no? Como podemos ver, queridos amigos, pues el catecismo matiza mucho, ¿no? Y quiere explicar con detalle todo lo que supone, ¿no? Este recorrido en la Sagrada Escritura para irnos explicando este término Hijo único de Dios y todo lo que ello supone, ¿no? De Jesús no decimos solamente que sea Hijo de Dios, decimos que es Hijo único de Dios. Y esto le da una singularidad totalmente especial a Jesucristo, ¿no? El catecismo, por tanto, comienza haciendo un repaso de la Sagrada Escritura. Utiliza el término Hijo de Dios de una manera más amplia, ¿no? Iremos poco a poco desarrollando y explicando a qué se refiere el catecismo con esta amplitud. Número 441 del catecismo dice: Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel, a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizás no quisieron decir nada más. Qué texto más interesante, que a lo mejor muchos de nosotros no habíamos escuchado esto, ¿no? Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Los ángeles les llama Hijo de Dios el Deuteronomio 32:8. Cuando el Hijo del Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Se refiere a los ángeles. Dios repartía las naciones según los ángeles, ángeles protectores para cada nación. O también al pueblo elegido, Éxodo 4:22. Y dirás al faraón: así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me dé culto. Deja marchar al desierto. Curiosamente, le llama a Israel mi hijo primogénito, porque los demás pueblos también serán hijos de Dios, serán hijos pequeños. Israel es el pueblo, el hijo mayor. No hay primogénito sin hermanos menores. Ellos son el hijo mayor. También a Jesucristo, ¿no? También le llamamos hijo primogénito. Nosotros somos hijos en el Hijo. De la misma manera que todos los pueblos de la tierra también son de alguna forma pueblos elegidos.
porque el primogénito es el pueblo de Israel. A través de ese pueblo de la alianza, Dios hizo alianza con el resto de los pueblos de la tierra. Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Jeremías 3:19. Yo había dicho, sí, te tendré como a un hijo, y te daré una tierra prometida, flor de las heredades de las naciones. Y añadí, Padre, me llamaréis todos, y de mi seguimiento no os arrepentiréis. Deuteronomio 14:1. El número de los hijos de Israel será como las arenas del mar, que no se mide ni se cuenta. Y en el lugar mismo donde se decía, no mi pueblo, se dirá, hijos de Dios vivo. O la segunda de Samuel 7:14. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré el Padre y él será el Hijo. Así se dirige también a David, Salmo 82:6. Vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Recuerdo hace muchos años haber visto una película que tenía como título De dioses y hombres, basado en este salmo, donde se relata la vida y martirio de los monjes franciscanos que fueron martirizados en Argelia. El lema en que empieza la película es esta cita: vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. También nosotros nos llamamos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y el sacramento del bautismo a nosotros los católicos nos da ese don. Significa entonces una filiación adoptiva que establece Dios con su criatura, en una relación de intimidad muy, pero muy particular. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel quizás no quisieron decir nada más. Cuando Jesús llegó, era algo más grande de lo que ellos estaban esperando. Es decir, el don superó la expectativa. Qué cosa más bella, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos esperando $100 y te dan 1,000. Supera la expectativa. Jesucristo es el don que supera la expectativa de todos los que estaban esperando la venida del Mesías. Algo precioso para tenerlo considerado en nuestra vida. Salmo 2:7. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo, te daré en herencia a las naciones. Y aquí aparece que se asoma un poquito, ¿no? Así como por la ventana, esa confesión cristiana del credo que dice, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Eso que confesamos los católicos en el credo, que es precioso. Salmo 2:7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo, te daré en herencia a las naciones. En el Antiguo Testamento, por tanto, queridos amigos, no se puede pretender que el que escribió, por ejemplo, este salmo, no tenía conciencia de que estaba hablando de que el Hijo es eternamente engendrado por el Padre. Por eso se va conduciendo toda una pedagogía, poco a poco, creciendo esa pedagogía
para finalmente llegar a la revelación de Jesucristo, para que esta revelación pueda ser posible. Aquellos que escribieron desde antes, pues realmente no tenían la dimensión de lo que era la persona de Jesucristo, ¿no? Mas aún así, ya estaba escrito. Es que Jesucristo es un don tan grande, que no hay letras que lo puedan contener. Que si no se hubiera preparado su llegada, hubiera sido imposible poder acoger ese don. Y aún así, siendo preparada, ha sido difícil que todos los hombres puedan acoger este don, porque es que el don Jesucristo supera toda expectativa, supera toda preparación. Y luego incluso en esa grandeza no ha podido tener toda la acogida que debería de tener. Cuando se dice Hijo de Dios, no se entiende ni desde el principio, ni a la mitad, ni ahora totalmente. Lo que nosotros hemos llegado a entender es lo que el mismo Dios nos ha ido revelando poco a poco, lo que el magisterio de la Iglesia nos ha ido enseñando en esa interpretación fina, delicada de la Sagrada Escritura, de lo que nos ha ido enseñando la Iglesia, que este del que se ha hablado siempre es Jesucristo. Mateo 27:54. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto que hubo después de la muerte de Jesús, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Probablemente el centurión y los que estaban allí no tenían conciencia de lo que estaban diciendo. Lucas 23:47. El centurión, al ver lo sucedido, dijo: ciertamente este era un hombre justo. La expresión Hijo de Dios a veces se empleaba para más o menos significar que era un gran hombre, un hombre de Dios. Ese término Hijo de Dios, dependiendo de la forma que se ha utilizado, cada vez va teniendo más significado, ¿no? Y eso es lo que la Sagrada Escritura poco a poco nos va a ir demostrando, nos va a ir explicando, nos va a ir desarrollando. Y por supuesto que no es lo mismo decir Hijo de Dios que Hijo único de Dios. Continúa el Catecismo número 442. No ocurre así con Pedro, cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Porque Jesús le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a mí, a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Y enseguida puso a predicar en las sinagogas. Jesús predica en las sinagogas que Él era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Este será desde el principio el centro de la fe católica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia, ¿no? Es lo que estamos haciendo en este recorrido catequético por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Es lo que se llama una exégesis bíblica en la Iglesia. Y nos hace entender, ¿no?, que la Sagrada Escritura no se puede ir con ella como a veces hacen las sectas, ¿no?, utilizando versículos por un lado y versículos por el otro, palabras sacadas de contexto. Esto nos enseña
a nosotros los católicos que el recorrido por la Sagrada Escritura tiene que ser un recorrido completo, para que a la Biblia no le hagamos decir lo que ella no quiere decir, para que a la Biblia no le hagamos decir lo que nosotros queremos que ella diga. Hechos 9:20. Y enseguida se puso a predicar Jesús en las sinagogas. ¿Y qué predicaba? Que Él era el Hijo de Dios. Esto es central en la fe católica, en esa fe que han profesado desde los apóstoles, en esa fe que ha profesado desde el inicio Pedro como cimiento de la iglesia, ¿no? Primera Tesalonicenses 1:10. Ellos mismos cuentan de nosotros, cuál fue nuestra entrada a vosotros y cómo os convertisteis a Dios, tras haber abandonado los ídolos y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la condenación eterna. Fíjense cómo la palabra Hijo de Dios aquí tiene otro sentido, ¿no? Juan 20:31. Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y nosotros nos llamaremos hijos de Dios por la gracia de Dios, pero la vida nos viene por el Hijo único de Dios. Número 443, dice el Catecismo. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusaciones, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido, vosotros lo decís, yo soy. Ya mucho antes, Él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles, vosotros pues orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción, mi Padre y vuestro Padre. Fíjemos pues cómo este número del Catecismo usa una cantidad de textos de la Sagrada Escritura muy interesantes, ¿no? Es decir, Jesús no estaba jugando a esconderse. Jesús más bien lo hizo de una manera muy prudente, de una manera muy pedagógica, pero manifestó claramente quién era Él. Ante el Sanedrín, a la pregunta de los acusadores, esta pregunta tremenda, ¿no? Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús responde, vosotros lo decís, yo soy. Ante la reacción tan severa de los miembros del Sanedrín, que se rasgan las vestiduras, ellos se rasgan las vestiduras es porque el término Hijo de Dios significa otra cosa que lo que se decía en el Antiguo Testamento. Por eso dicen, ha blasfemado, ha blasfemado. Ese Hijo de Dios tenía otra significación. Se puede decir que el motivo inmediato de que Jesús sea condenado a muerte es esta afirmación que hace Jesús ante el Sanedrín. Ese es el motivo. Ya mucho antes, Él se había designado como el Hijo, que conoce al Padre. Mateo 11:27.
Cuando Jesús dijo, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este texto nos abre ese tipo de relación tan íntima y tan especial que ninguno de nosotros podemos tener con Dios Padre. Esa intimidad que tiene Jesús con su Padre, Él nos la revela, Él nos la comparte y nosotros hemos podido llegar a conocer de ella. Pero esa relación que Jesús tiene con su Padre es intransferible. El ser hijo único de Dios es único de Jesús. Él no lo puede compartir, pero no nos lo puede transferir. ¿Sí? Se refiere también a la parábola de los viñadores homicidas. Mateo 21, 37, 38. Después de enviar a los diferentes siervos para cobrar las rentas de la viña a aquellos arrendatarios, sin conseguirlo, dice, voy a enviar a mi hijo le respetarán. Este título hijo no lo tenían los criados que envió anteriormente. Ese término hijo es exclusivo, que es distinto de los siervos que Dios había enviado antes a su pueblo, superior incluso a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Y continúa este número 443 diciendo, distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás Padre nuestro, salvo para ordenarles, vosotros pues, orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción, mi Padre y vuestro Padre. La relación de Jesús con el Padre es tan particular que no cabe meternos en el mismo saco con Él. Él se distingue por encima de, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús no dice nuestro Padre, dice como vuestro Padre. O cuando les dijo, ¿no? Subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. Es una distinción que hace Jesús muy interesante, ¿no? Queriendo revelarnos que nosotros somos hijos de Dios por participación, por gracia, pero no por naturaleza. El Hijo único de Dios es solo Él, Jesucristo. Por eso, queridos amigos, en conclusión, en estas catequesis que hemos tenido estos días sobre la persona de Jesucristo y las que tendremos en las siguientes semanas, va a ser muy importante que vayamos como bajando, ¿no? Como bajando a nuestra vida, como rescatando este nombre, Jesucristo. Seguiremos la próxima semana hablando del nombre de Jesús, lo que significa el nombre Jesús. Seguiremos hablando de el título Cristo, lo que significa el título Cristo. Hablaremos también sobre las diferentes maneras como el catecismo nos va presentando poco a poco estas características tan particulares de esta persona que nos enamora. Como dijimos en la catequesis de ayer, enamorarse de Jesucristo tiene que ser nuestra tarea primordial en la vida. Así que, queridos amigos catequistas, predicadores, sacerdotes, todos los que estamos en la viña del Señor, nuestra tarea es reproducir en nuestra vida a este hombre que nos encanta, Jesús de Nazaret.